Buenos días a todos los participantes. Bueno, ya les había mencionado que iba a esperar 15 minutos para poder iniciar la capacitación. Como se cuelga en el portal de la DIGESA, hay capacitaciones mensuales y hoy día ha tocado lo que son procedimientos TUPA 53 PGH y TUPA 35. Me presento, soy la ingeniera Rosa María Juri Ayamani, soy ingeniera en industrias alimentarias y bueno, soy inspector y realizo inspecciones sanitarias a los establecimientos que elaboran alimentos industrializados, que es competencia de la DIGESA, ¿no? Específicamente lo que son estos dos TUPAs, ¿no? 53 y TUPA 35. Voy a cerrar la cámara, ¿ya? Y voy a poner en modo presentación las diapositivas. Y se escucha, ¿cierto? También se ven las diapositivas.
Aló, ¿ahora me escuchan? ¿Me escuchan? Oh, lo siento. Ya, retomo otra vez, ¿ya? Al toque. Mil disculpas. Ya. El Perú tiene tres autoridades sanitarias: SENASA, DIGESA y SANIPES. SENASA se encarga de lo que es producción y procesamiento primario. Ellos habilitan establecimientos que elaboran huevos, carne congelada, etcétera. Sanipes, todo lo que son productos hidrobiológicos, conserva de pescado, trucha congelada, ah, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ser acuícola o de pesca. O sea, también incluye productos de mar y productos de lagos. Y la DIGESA es competente en lo que son alimentos elaborados industrialmente. Quiere decir todos los productos que se van a transformar para alargar mediana o largamente su vida útil. O sea, sufren de un proceso de transformación tecnológico y van a ser envasados y rotulados. Digesa también preside el Comité del Codex Alimentarius. También este Comité del Codex Alimentarius está conformado por diferentes profesionales de SENASA y SANIPES, incluso también INACAL. Vamos a ver estas dos certificaciones, TUPA 53 y TUPA 35. Ya mencionamos que el TUPA 53 se va a otorgar a producción de alimentos industrializados, su fraccionamiento, su almacenamiento, producción y comercialización. A esta certificación también se acogen lo que son aditivos alimentarios o los que procesan o mezclan aditivos alimentarios. La empresa puede solicitar la certificación por mesa de partes de la DIGESA en forma presencial o virtual. Si quieren, los correos electrónicos con los cuales pueden hacer su solicitud a este trámite están en la página web de la DIGESA. Es mesa de partes DIGESA, todo junto, @minsa.gov.pe, ¿ya? Si no lo han logrado copiar, van a la página web de la DIGESA y ahí en la parte baja van a observar los correos electrónicos. La certificación PGH se ha delegado a las jerezas y direzas que están en los departamentos del Perú a nivel nacional. Es decir, si tú estás en Cusco, Arequipa, Trujillo, vas a tener que solicitar esta certificación PGH si la requieres a la Dirección Regional de Salud o a la Gerencia Regional de Salud de tu jurisdicción. Ellos son los que te van a realizar la inspección, a ellos les vas a hacer el depósito respectivo, ellos ya tienen sus propios procedimientos, ¿no? Y ellos también van a emitir la resolución directoral correspondiente. Si es que estás en Lima, sí lo solicitas aquí a la DIGESA. Lo que me dice la normativa legal es que las micro o pequeña empresa, o sea, ya todas las empresas a nivel nacional deben de contar obligatoriamente con la certificación PGH. Pero si eres una empresa que fabrica alimentos de alto riesgo, por ejemplo, embutidos, lácteos o alimentos que van destinados a programas sociales, tienes que pedir una validación HACCP, no una certificación PGH. ¿Ok? La certificación PGH va a expresar de que tú aplicas los principios generales de higiene, que están conformados por las buenas prácticas de manipulación o manufactura o el programa de higiene y el programa de higiene y saneamiento, ¿no? La certificación se otorga por establecimiento y también se hace mención de manera general a los productos que uno elabora. O sea, por ejemplo, esta empresa X, ubicada en la manzana A, lote 10, X dirección, aplica los principios generales de higiene a alimentos de panadería o a productos de panificación o a almacenamiento de productos industrializados. Se da de manera general la certificación, ¿ok? Y dura 2 años, que es muy diferente a lo que es la certificación HACCP, que se otorga por línea
y se menciona cada uno de los productos que solicitan. Ha habido casos en que han solicitado 102 productos y los 102 productos se ha tenido que verificar la documentación y si es que está todo ok, se nombra los 102 productos en la resolución directoral. ¿Ok? En cambio, lo que es PGH es algo genérico, es que tú aplicas las buenas prácticas, aplicas tu programa de higiene y saneamiento a áreas, equipos, utensilios, lo haces de esta manera, nosotros lo validamos porque ustedes nos demuestran de que aplicando estos prerequisitos o principios van a salvaguardar la inocuidad de los alimentos que elaboran. Generalmente PGH no tiene PCC, ¿ok? Punto crítico de control. Pero sí puntos de control, ¿ok? O sea, sí va a haber siempre controles de proceso. Siempre va a haber ese tipo de registros. Dura 30 días hábiles, inicia con la presentación de requisitos, hay una inspección in situ del establecimiento, hay una elaboración de informe y la emisión de la resolución directoral. La solicitud es con carácter de declaración jurada. Hay un formato que lo pueden buscar en la web, ¿ya? En Google, porque si no hay link en la DIGESA, debería de haberlo. Los manuales que tienen que presentar son dos, el programa de higiene y saneamiento y buenas prácticas de manipulación aplicados a los alimentos que elaboran. No hagan un copy-paste de todos los manuales o programas de higiene que existen. Ustedes tienen que aplicarlo a los productos que fabrican, elaboran o almacenan. En el caso de almacenes será el manual de buenas prácticas de almacenamiento. ¿Ok? Tienen que hacer manuales de acuerdo a su realidad, no un copy-paste. Y tiene que estar firmado por un profesional colegiado y habilitado y de estas carreras, ¿no? ¿Por qué no se pide de un médico, de un dentista o también creo que hay que se ha rechazado? Alguna vez creo que se presentaron manuales por un dentista, o sea, no tienen la competencia de idoneidad y menos la formación para poder hacer este tipo de manuales, ¿no? Y además, esto es algo legal, ya está establecido. Son profesiones afines, que tengan conocimiento en el tema de alimentos. A veces hay observaciones al inicio de solicitar este TUPAD 53 y nosotros notificamos otorgando un plazo no mayor de 2 días hábiles. Eso también está considerado en la normativa legal, no se puede dar más. Por ejemplo, pides una certificación PGH para alimentos de panificación, pero me adjuntas un manual que es de almacenamiento, ¿no? Esa es una observación al trámite, ¿no? Y tienes plazo para subsanarla 2 días. Ahora, el plazo máximo que se otorga, si es que nosotros encontramos observaciones durante la inspección sanitaria, es de 10 días hábiles. Estos 10 días hábiles son diferentes a los 2 días hábiles que se da por observaciones al trámite, ¿ok? O sea, los 2 días es por algo administrativo y los 10 días hábiles es por algo técnico. Esto lo encontramos en la página web de la DIGESA. Eh, Ven acá esta pestañita de TUPA, ustedes cliquean TUPA y buscan 53 y les va a salir este requisito. Igualito para lo que es el TUPA 35 y les van a salir los requisitos. Este link también, lo que he visto es que la región Lambayeque sí tiene colgado dentro de sus requisitos y procedimiento TUPA 53 el formato. Y este formato es único. Se utiliza tanto en Digesa y en las diresas y jerezas a nivel nacional. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ya no hay ninguna pregunta. Van a tener que poner su nombre, representante legal, RUC, DNI, declarar si eres MIPE. Esto de declaración de MIPE, nosotros sí verificamos en el registro que existe en el Ministerio de Trabajo, RMIPE o REMIPE, para ver si es que te has acreditado
como tal, ¿ok? Igual, ¿no? Llenas todos los puntos o acápites que te pide este formulario de solicitud, incluso también si es que vas a ser proveedor de programa social. Ups, sorry. Ya. Dirección del establecimiento. Acá pongan en otras observaciones, por favor, a veces referencias de cómo llegar al local. Y como les vuelvo a mencionar, ¿no? Se colocan los nombres, acá sí justo dice de manera general, ¿no? Por ejemplo, productos de panificación, almacenamiento de alimentos industrializados, productos de galletería, productos, alimentos elaborados, ¿no? En la descripción ahí se detalla cuáles, pero en realidad las BPMs y el programa de higiene y saneamiento lo aplicas a una determinada línea, por así decirlo. No utilizamos ese término línea en este tipo de procedimiento porque legalmente no está establecido. Línea sí está establecido para lo que es HACCP. Ah, como se les mencionó, la inspección es in situ. Ya no hay un acta digital previamente para lo que es TUPA 53. Todo se hace in situ. La verificación de cómo tú tienes las condiciones de infraestructura, cómo aplicas tus procedimientos, verificamos registros, todo se hace in situ, ¿no? Y esto se mencionó en la última resolución directoral del 2023, que aprueba actas para el HACCP, ¿ya? Y también menciona de que el acta 7, que también es de acceso público en la web de la DIGESA, va a ser la que va a aplicarse para la inspección sanitaria para los que soliciten la certificación de principios generales de higiene, o PGH. Vamos a entrar a la web ya, para que vean de dónde, de dónde sacamos, de dónde pueden sacar las actas. Esa misma acta, mm, lo vamos a compartir otra vez, estamos acá. Ya, ahora sí, avísenme. ¿Se ve la página web de la DIGESA? Activen su micro, no tengan miedo. O escríbanme al chat. ¿Sí se ve? Ok. Gracias, Mayra. Gracias, Nelson. Ya. Estamos en la página web y vamos a ir a normas generales. En normas generales vamos a poner acta. ¿Ok? Buscar. Y acá justo van a tener las actas. Ah, acá está. Actas de inspección de aplicación digital y presencial. Esto es del 2022. Ya les mencioné que estamos en el 2023. Esta de acá es la que van a utilizar, la del 2023. Actas de aplicación digital y acta presencial, pero esto es para el TUPA 35. Vamos a PGH. Creo que está más atrasito. Mm, Vamos a buscar PGH. Vamos a ver si sale así. No sale. Sí, sí. Acá está. ¿Sí? Dijimos que era la del 2015. Acta de inspección sanitaria para la certificación de principios generales de higiene. Descargar. Ahí está la resolución, bla, bla, bla. Y esta es la acta que se va a aplicar cuando vayamos a hacer la inspección sanitaria. O sea, ustedes ya tienen todo a la mano para saber qué cosa se les va a inspeccionar. O sea, ya tienen que estar preparados. No es que yo saco contrato a alguien para que me elabore los manuales, a la semana me presento, pero no voy a tener ningún registro ni nada. Ustedes ya tienen que tener todo lo que esté escrito en sus manuales y todo lo que esté escrito en su programa de higiene y saneamiento implementado. El implementar quiere decir
que han generado registros que me demuestren de que todo lo que está escrito lo están aplicando, ¿ok? Y van a tener que pasarse como una autoinspección utilizando esta acta, ¿ok? En esta acta no hay algunos detalles, como es el tema de recall, que es retiro de producto de mercado, que eso sí lo tienen que tener todos ante cualquier, o sea, ya ver, yo que recuerde, liberación de producto, sí hay. Tienen que tenerlo, hay de producto no conforme, disposición final, destrucción de alimento, no hay de recall. Y es algo que sí se pide, porque sí se les puede solicitar, porque está normado, está establecido en la norma, como documentos o procedimientos prerequisitos que tiene que contar el establecimiento, ¿ok? Porque ante una ETA o alerta sanitaria o intoxicación de, por alimentos hacia niños o cualquier otra población, tienen que tener ustedes un sistema que actúe rápido, rastree el producto, se inmovilice el producto, etcétera, etcétera, y que también lo importante, comuniquen a la autoridad sanitaria, porque si ustedes no comunican a la autoridad sanitaria, ese también es un incumplimiento o una infracción, ¿ok? Ya, dejamos de compartir. Ah, ya. ¿Se ve esto del número de cuenta? Avísenme. Mm, Compartir. Número de cuenta acá. Compartir. Ya. Por si acaso, sáquenle un pantallazo. Este es el número de cuenta que van a considerar para hacer el depósito, ¿no? De cuando quieran tramitar PGH. ¿Ok? Es al Banco de la Nación. ¿Sí? ¿Ya le sacaron foto? Ok, continuamos entonces. Dejar de compartir. Y ya, seguimos. Ya saben de dónde sacar el acta. Ya la vimos. ¿Qué es lo que se va a hacer cuando nosotros estemos ya en su establecimiento, donde ustedes ya han implementado todo lo que tienen escrito en su manual? Y lo tienen que conocer los operarios, el supervisor, ¿no? Y todos los que forman parte del proceso productivo. ¿Ok? Vamos a ver condiciones generales del establecimiento, cómo están mantenidas, cuáles son los materiales que utilizan para sus estructuras, sus áreas, cómo está la ventilación, iluminación, abastecimiento de agua, las condiciones del desagüe. O sea, tienen que tener este tipo de desfogues protegidos contra el acceso de plagas. Generalmente son metálicos, ¿no? Cómo es que están disponiendo los desechos, ¿no? Ahora, yo voy a tener tachos de, ¿qué le digo? ¿Qué les digo? De metales. Cuando elaboro productos de panificación, no. Yo voy a tener que establecer un procedimiento de residuos sólidos que comprenda lo que yo genero como residual o desecho de mi procesamiento. Entonces, por ejemplo, en panificación voy a tener cartones, papel, voy a tener plástico, voy a tener producto orgánico, pero latas, no. Eso sí se le va a pedir a quién, a una empresa de conservas, ¿no? Conservas de hojalata. Entonces, por eso es que les menciono que sus procedimientos tienen que ser acorde a su realidad, acorde a lo que ustedes fabrican, elaboran, almacenan. ¿Ok? No van a poner tachos de más porque es algo que no generan. Se va a verificar lo que son condiciones de almacenes. Acá vamos a verificar lo que es PEPS o FIFO, primero en entrar, primero en salir,
o primero en vencer, primero en salir, ¿no? Vamos a tocar, o mejor dicho, considerar productos al azar, ¿no? De sus materias primas y vamos a ver cómo es que llevan el control o el registro. Porque si va a haber un movimiento de un producto que vence después de uno, por ejemplo, ya, uno que vence en agosto del 2025 y otro que vence en diciembre del 2025, y yo veo que han hecho movimiento al de diciembre y no al de agosto, ¿voy a decir que están respetando el FIFO o PEPS? No, y eso es un incumplimiento. Entonces ustedes tienen que corroborar o cerciorarse de cumplir estos principios para el control de existencias de sus materias primas, insumos aditivos. ¿Ok? Vamos a verificar vehículos de transporte porque lo que se pretende es validar todo su proceso. La validación comprende desde que recepcionas hasta que despachas. Y eso es lo que se tiene que validar. Todo lo que tienes procedimentado. ¿Ok? Y eso lo verifico in situ y con los registros que has generado. No de una vez, dos veces, sino de varias veces. Algo que ya se ha implementado, algo que ya se ha instituido, algo que ya se ha interiorizado por el personal que lo controla. Vamos a verificar el correcto rotulado de los productos, registros de despacho, si requiere o no cadena de frío, las condiciones inmateriales de los equipos, ¿no? Tienen que ser de material sanitario, generalmente es acero inoxidable o plástico, tienen que ser materiales que permitan la limpieza. Acá no podemos utilizar lo que es madera, ¿cierto? Es el ejemplo más típico que se da. También vamos a hacer hincapié en preguntar o entrevistar a los manipuladores o a los operarios o encargados del control de un determinado proceso, horneado, al que hace la limpieza, cómo le ejecuta, si es que sea de acuerdo al procedimiento que esté escrito. A veces los procedimientos son tan detallados, ah, a veces algunos son un poquito exagerados porque le vas a entrevistar al operario y él me dice, no, yo solo mezclo detergente, la mezclo con la lejía, paso el trapo y así limpio los pisos. Sin embargo, su procedimiento, ¿qué es lo que dice? Que primero pasan el trapo con detergente, después dice el procedimiento que pasan un trapo con agua para retirar el detergente y después aplican el trapo con desinfectante. Ese es su procedimiento. Pero sin embargo, el operario que está hace 4 años o 5 años, ya sea en un almacén o en una planta de proceso, dice que lo junta todo, detergente y lejía. Entonces, esos procedimientos están de más. Por eso les vuelvo a repetir, sus procedimientos tienen que ser de acuerdo a su realidad. Y ahora, no se puede juntar detergente con desinfectante porque no garantiza la eficacia. Se contraponen, no es efectivo. Así es que eso no está bien si es que lo vienen ejecutando de esa manera. Instalaciones para los empleados. Tienen que tener casilleros, tienen que tener vestidores y estos tienen que estar en adecuadas condiciones de mantenimiento y limpieza. ¿Por qué? Porque la indumentaria que van a utilizar para procesar los alimentos tiene que tener condiciones sanitarias, ¿no? Yo no puedo guardar mi mandil o mi uniforme de operario en un casillero que está todo oxidado. Yo no puedo encontrar plagas o cucarachas dentro de los casilleros. Yo no puedo encontrar suciedad, polvo, tierra, pelusas dentro de los casilleros. Tiene que haber un responsable. Si es que el operario es responsable de limpiar su casillero, hay que limpiarlo. O sea, hay que inculcarles. Es un tema de cultura. ¿Por qué? Porque tenemos que prevenir cualquier riesgo de contaminación hacia el alimento. Y nosotros como fabricantes, perdón, como dueños, quizás del establecimiento o gerentes o lo que fuere, o sea, quien aporte el dinero, debe de garantizar de que tengan las instalaciones adecuadas los operarios. Verificamos lo que es vencimiento de materias primas, que los aditivos que utilizan estén en el Codex Alimentarius para un determinado producto. Verificamos el flujo de proceso de la planta. Tenemos que tener en consideración que no tiene que haber un cruce de etapas de una zona sucia a una zona limpia, ¿no? Tiene que tener un flujo en U, en L, de manera lineal, etcétera. No debe de haber cruce
para evitar cualquier riesgo de contaminación cruzada. A veces los espacios son tan reducidos que esto nos ha tocado a veces en servicios de alimentación, donde primero, ¿qué les digo? Primero en un determinado espacio elaboran todo lo que es crudos, terminan de hacer los crudos, limpian, desinfectan y sobre ese mismo espacio quizás hacen lo que son cocidos o mezcla de crudos con cocidos. Y eso es por tiempos, pero esto es solo para servicios de alimentación colectiva porque está normado para ellos, ¿ok? Para los otros no, para otro tipo de procesos no. Verificamos lo que es control de procesos, o sea, si va a haber un tostado, cómo es que envasan su producto, si controlan la hermeticidad, ¿qué más? Temperaturas de almacenamiento, cada cuánto verifican, cómo registran, qué hacen cuando están fuera del parámetro, todo ello. El retiro de mercado, que ya les mencioné que es importante. Si es que tienen quejas de sus clientes, si es que tienen quejas, ustedes tienen que ser transparentes. No porque no tengan quejas van a ser perfectos. Si es que tienen quejas, eso va a ayudar a ustedes a mejorar, porque van a tener que determinar las causas que originaron esa queja. Por ejemplo, encontraron un cabello en el pan. Entonces, hay algo que tengo que reforzar en el tema de buenas prácticas. No sé, quizás no es suficiente con colocar una malla o cofia. Capaz voy a tener que utilizar gorritos de tela tipo monja o poner vinchas al personal. Sobre todo esto es este problema de las que somos mujeres, ¿no? Que los cabellos están sobresalidos, etcétera. Entonces, tenemos que mejorar, ¿no? Para eso son las quejas y regístrenlas, regístrenlas, porque es importante y te hace ver con otros ojos el tema de que una empresa sea transparente, nos muestre las quejas que tiene y cómo las ha resuelto o cómo las ha mejorado. Eso quiere decir que tienen un sistema de inocuidad implementado. Cuando hablamos de inocuidad, no solo hablamos de HACCP, sino también estamos hablando de lo que son los prerequisitos, que es lo que estamos tocando, ¿no? TUPA 53. Todo su producto, perdón, sus registros deben de demostrar que su producto es rastreable, ¿no? O sea, tiene que haber algún código 341 para el lote que produje el día de hoy. Entonces, ese código lo tengo que hacer rastreable en todos mis documentos. O sea, sus registros tienen que hablar por sí solos. Y esta rastreabilidad o trazabilidad es desde que recepcionan las materias primas, utilizo 10, incluido insumos y aditivos. Esos tienen que tener un determinado lote, ¿no? Esos 10 productos o insumos o aditivos los voy a utilizar para formular o fabricar un determinado producto, ¿no? Este producto ha pasado por cocción, ha pasado por envasado, ha pasado por un control de sellado, ha pasado por un procedimiento de liberación que yo he establecido y lo he despachado a ABC empresas y me ha quedado un stock en mi almacén. Entonces, tenemos que verificar en sus registros que ese producto con código, ya no me acuerdo qué código les he dicho, 345 es rastreable en todos sus registros, ¿ok? Y los documentos deben de ser accesibles al inspector. Bueno, esto es para los que ya tienen, por ejemplo, implementado ya varios años o que han tenido estas certificaciones, yo le puedo pedir un registro del año pasado, porque eso es lo que se pide también y es lo que pide la normativa, de que si tu producto dura 6 meses, tú le tienes que dar un año más. Entonces tienes que tener registros de un año y 6 meses atrás, ¿ok? Si tu producto dura un año, tienes que tener registros, con mucho ruido. Tienes que tener registros de 2 años, porque es la vida útil de tu producto más un año más. Y eso está normado. O sea, ni vuelta atrás de decir no lo tengo, lo tienen que tener. Tienen que tener en cuenta que cuando instalen su fábrica o su establecimiento de fabricación, no tienen que ser
sobre terrenos que hayan sido rellenos sanitarios, basurales, cementerios, pantanos, o cercanos a fuentes de contaminación o proliferación de vapores, malos olores, basurales. Si es que yo tuviera, por ejemplo, hay establecimientos, que no sé si sea el caso de ustedes, que primero llegaron a la zona industrial, ¿no? Y después, no sé, por ahí se instaló, no sé, un taller de mecánica al lado, ¿no? O al lado mi vecino hace procesamiento primario, ¿no? Y todas las moscas se vienen a mi establecimiento, que es algo que yo no lo puedo manejar. Entonces, lo que tengo que hacer es implementar medidas preventivas para evitar el acceso de esos contaminantes hacia mi establecimiento. Por ejemplo, lo que hacen es colocar mallas, ¿no? Desde tu cerco perimétrico externo para, para minorar o disminuir el tema de ingreso de moscas, por ejemplo. Pongo cortinas sanitarias, o perdón, más efectivos son cortinas de aire en mis puertas para que cada vez que se abran las puertas no ingrese este vector hacia mi establecimiento, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo prevengo que este tipo de contaminantes ingresen a mi establecimiento. A ver, ya lo vimos. Siguiente. Las paredes tienen que ser lisas, impermeables, de colores claros y lavables. Se pide que siempre tengan media caña, y esto es en todas las áreas de proceso. Así está establecido en la norma. Puede haber salvedad de que no haya media caña en pasillos, pero generalmente lo colocan. Tiene que ser cóncavo, no formen ningún ángulo, ¿ya? Por eso es un zócalo sanitario, para evitar acumulación de suciedad y facilitar su limpieza. Incluso esto de acá está establecido en el Códex y en la FAO, cóncavo. Techos, igual, lisos, de superficie higienizable. Acá vamos a tener en cuenta de que no haya condensaciones. El tema de condensaciones es un foco de contaminación, ¿ya? Es un foco de contaminación porque las gotas o gotitas de agua ahí van a formarse o proliferar microorganismos. Más aún si estas gotas en el techo van a caer sobre tu línea de proceso o tu línea de fabricación o sobre tu mesa. ¿Ok? Entonces, para evitar condensaciones, si es que yo genero calor en una determinada área, tengo que tener medios de ventilación. Ventanas. Generalmente tienen que ser metálicas, porque la normativa me pide de que todo este tipo de protecciones tiene que tener resistencia a la acción de roedores. Y si yo voy a colocar una malla plástica, ¿eso es resistente a la acción de roedores? No. Entonces, se pide que sean metálicos y así está establecido en la norma. También que sean removibles, si mal no recuerdo, ¿no? A veces las estructuras son de madera, los marcos, entonces hagan que ese marco de madera o esas parihuelas de madera las cambien por algo plástico o hagan que esa superficie sea higienizable. ¿Cómo lo hago higienizable? Quizás con una pintura epóxica, con una pintura lavable, ¿correcto? Pero solo para estas estructuras, ¿ah? Bueno, que venden parihuelas de madera o los marcos de la ventana, ¿no? Ahora, es conveniente que los bordes de las ventanas, ¿no? Donde hay un pequeño zócalo, tienen que ser inclinados. Uno es para evitar acumulación de polvo y para evitar la mala costumbre de colocar objetos. Y esto sí está establecido en el códex, más específico también en el códex para conservas. Hasta ahí cómo vamos. Una pregunta. Sí, sí, sí. Una consulta sobre el tiempo de registros. ¿Qué normativa se debe seguir? Ah, ¿cuánto tiempo en elaboración de registros debo de tener para presentarme a mi HACCP o a mi PGH?
Ah, si es que eres primero o primerizo en presentarte a este tipo de certificaciones, ponte una verificación de tus procedimientos, quizás semestral. Ahora, considerando también cada cuánto elaboras o fabricas. Si es que haces una producción diaria de lunes a viernes, de hecho que vas a generar más registros. Y tu procedimiento de verificación dice que tienes que verificar todo tu proceso, o sea, todo lo que has implementado para inocuidad cada 6 meses. Entonces, si haces una corrida completa, hasta con la verificación de que has, por así decir, validado todo lo que está escrito, eh, va a ser suficiente con ello. O sea, lo tienen que ustedes procedimentar. No hay una norma que te diga cada qué tiempo tienes que tener en registros para poder solicitar una certificación PGH o HACCP. No, el tiempo lo ponen ustedes. No sé si para ustedes es suficiente que con 3 meses de registros ya han podido validar de que lo que está escrito lo vienen ejecutando bien. O sea, si van a ser 3 meses, entonces van a tener que tener registros de capacitación en ese periodo de tiempo. Van a tener que tener registros de higiene y saneamiento en ese periodo de tiempo. Van a tener que tener validaciones microbiológicas de que ese procedimiento de higiene y saneamiento es eficaz, ¿no? Que esto es de control de superficies. Van a tener que tener en esos 3 meses y que también hacen los análisis de calidad microbiológica del agua que utilizan cada 3 meses. Entonces, por eso el tiempo o la valla se la ponen ustedes, porque a veces va a haber establecimientos que solo producen a pedido, capaz fabrican solamente una vez a la semana o cada 15 días. Entonces, esos 3 meses de registros, si fabrico cada 15 días, no van a ser suficientes. Entonces, ya consulten con su ingeniero de calidad o el de aseguramiento de la calidad que ve este tipo de, de controles o procedimientos, cuánto es suficiente para demostrar o garantizar de que fabrico o produzco alimentos inocuos y demostrarlo con análisis. A ver, ¿en qué nos quedamos? Hoy me estoy quedando afónica. Iluminación. Bueno, las puertas. Al igual que las puertas, al igual que que las paredes, las puertas también tienen que tener superficie impermeable, lisa, que facilite la limpieza. Bueno, acá hay una recomendación, no está establecido en la norma, pero es recomendable que sean puertas de vaivén o corredizas. Hay algunos que para separar sus áreas utilizan cortinas sanitarias, ¿no? Plásticas. Para esto hay que tener en cuenta que sean de un traslape adecuado, ¿no? No puede haber aberturas y tienen que ser casi, casi al ras del piso, ¿ok? No pueden ser cortinas altas. La iluminación, la iluminación se les va a pedir a ustedes que demuestren de que cumplen lo que está establecido en la normativa. La normativa en el artículo, no recuerdo si es el 34, ya. El artículo 34 de la 007 te establece niveles de 110, 220, 540 luxes. 110 para otras zonas diferentes a las salas de fabricación o a las salas de producción. Entonces, en producción tengo que garantizar con un documento, o sea, emitido por un laboratorio, eh, de que cumplo el nivel de iluminación en esa área. Si yo tengo mi mapa de mi establecimiento donde he identificado, ¿cómo vamos con la hora? Donde he identificado, no sé, 8 zonas, esas, esas 8 zonas tienen que reflejarse en ese certificado de iluminación. Ahora, si yo voy a comprar un luxómetro, ese luxómetro tiene que estar calibrado. Cuando yo haga la verificación de iluminación, me refiero a ustedes como fabricantes, cuando ustedes hagan la verificación de iluminación o el laboratorio haga la verificación de la iluminación tiene que ser en los puntos donde trabajan o en toda la área. O sea, en el área de envasado cumple los 220 en cualquier punto. Imagínense un cuadrado. Tomen puntos de verificación de estos luxes en las 4 esquinas y en el centro.
o en la zona donde procesan, cerca a la mesa, cerca a la tolva, donde van a estar operando, ¿ok? O fabricando o haciendo las acciones de manipulación o procesamiento del alimento. Y las luminarias tienen que estar protegidas, ¿no? De nada, Mayra. X. Ventilación, ya vimos. ¿Por qué no hay nada acá? Ahí está. Ventilación, evitar condensación. Ya saben por qué, ¿no? Todas las gotitas son foco de contaminación segura. Nada de tuberías con condensación, techos con condensación, no. Y si es que por ahí hubiera una condensación, a pesar de que yo pongo medios de ventilación o extractores, ventiladores y extractores, eh, que no tengan ahí una zona o un punto de manipulación de alimentos. O sea, que justo esas gotitas puedan caer a la mesa mientras yo esté procesando, por ejemplo. Eso a veces pasa en las conserveras, como es bastante el calor. Lo que suelen colocar es como techitos justo a su zona de donde está la faja transportadora de los vegetales, los que están ya, no sé, sancochados, por ejemplo, y que van a pasar a ser envasados en los frascos, los espárragos. Se ponen un techito ahí porque hay condensación, a pesar de que tienen medios de ventilación, etcétera, etcétera. Ahí también se les pide a ellos cómo es su control ambiental, cómo van en cuanto a mohos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo es prevención, todo es inocuidad, ¿ok? Pero idealmente no debe de haber este tipo de condensaciones. Igual se observa que tú como establecimiento tomes tu medida preventiva de poner un techito para que no caigan las gotas, igual sigue siendo un incumplimiento. ¿Por qué? Porque la norma te pide que no haya condensación. Entonces voy a tener que aplicar otras medidas preventivas para que no exista esta condensación. Agua. El agua tiene que ser permanente. Sí o sí tienes que tener un depósito de almacenamiento. Te lo pide la norma. Y este depósito tiene que pasar por una limpieza y desinfección. Por eso es que decía de los registros. ¿Cuánto tiempo es? Entonces, si yo recién me instalé en enero y voy a hacer la limpieza de mi tanque en mayo, ¿no? Voy a tener que tener ese registro que demuestre o que demuestre a la DIGESA de que sí he hecho una limpieza y desinfección a mi tanque de agua, ¿no? Y mi análisis microbiológico respectivo, ¿no? De que en esas condiciones de almacenamiento cumplo lo que está establecido en la normativa en cuanto a criterios microbiológicos, parasitológicos y lo que son algunos metales y metales pesados sobre todo. Generalmente, esto sí anótenlo, lo que se les pide a todos es el anexo 1 y el anexo 2 del Decreto Supremo 031 del 2010, que es agua de calidad para consumo humano. Y adicionalmente consideren 4 metales pesados que son de riesgo o podrían ser de riesgo si es que estos se encuentran presentes en el agua. Arsénico, plomo, mercurio, cadmio. Arsénico, plomo, mercurio, cadmio. ¿Ok? Y sí o sí los microbiológicos, ¿no? Igual, tienen que tener este análisis realizado por un laboratorio acreditado, ¿ok? Igual sus tanques de agua, cisternas o lo que fuera, tienen que estar protegidos y limpios, ¿no? Tienen que tener tapa para evitar cualquier contaminación. A ver, esto tengan en cuenta. Cuando se hace una inspección, ustedes tienen ya validado su procedimiento de lavado de manos. Es decir, lo hacen 20 segundos, primero abren el caño, se mojan la mano, aplican detergente, 20 segundos de frotada en tales condiciones, incluso con figuras, ¿no? Y de ahí proceden al secado y de ahí a la desinfección. Hay algunos que le ponen todo el tiempo del proceso 1 minuto. Hay algunos que le ponen 20 segundos, es el tiempo mínimo de enjabonado de manos. Eso sí es importante.
más importante es el lavado, que es el enjabonado con una sustancia detersiva, y para que sea efectivo el tema de desinfección. Ese procedimiento que ustedes van a colocar en todos sus puntos de lavado, incluido lo que son servicios higiénicos, tiene que estar validado. Entonces, esto quiere decir que tiene que estar en su procedimiento y tiene que tener un análisis de superficies vivas, porque ese análisis me va a garantizar de que ese procedimiento que yo he escrito y establecido paso a paso con ese tiempo es efectivo. Lo que está tu cartelito en tus zonas de higienización es lo que tú has validado y está en tu procedimiento. No puedo tener un instructivo diferente a lo que está en el procedimiento. Por eso es que les digo, todo lo que esté escrito, tengo que tener evidencia o registro de que lo vienen ejecutando. Podría decir que el registro es lo que tienen colgado ustedes como carteles en sus puntos de lavado. Y la verificación de la eficacia ya son los análisis microbiológicos. Disposición de residuos, ya lo tocamos antes. Tengo que tener un procedimiento donde establezca cuáles son los desechos que yo genero como planta o establecimiento. Si yo no genero latas, va a estar de más que yo tenga un tacho para metálicos, ¿ok? La disposición de residuos sólidos, tengo que tener tachos en una área determinada y también tengo que tener una zona principal de acopio de todos los residuos. Ya ustedes establecerán la frecuencia de recojo, si es diario, incluso también esta zona de residuos tiene que estar considerada en su procedimiento de higiene y saneamiento, ¿no? Cada cuánto la tengo que limpiar, si es diario, interdiario, etcétera. ¿Ok? Y siempre se pide que estén en bolsas y que tengan tapa. Eso sí está escrito tal cual en la norma. No puedo descuidar de que esta zona esté sucia, o sea, tiene que estar limpia, porque si no lo limpio, atraigo plagas. Equipos, igual volvemos a repetir, creo, que tienen que ser resistentes a la corrosión. Generalmente, acero inoxidable, plástico. Si es que utilizo plástico, tablas de picar, ya cuando una tabla ya esté muy rayada, ¿no? Ya incluso ni lavando salen las manchas, ya tengo que cambiarla, ¿no? Ya requiere un cambio. Las soldaduras, también nos fijamos en la inspección sobre las soldaduras internas que tengan los equipos. No puede ser una soldadura con hierro o plomo, tiene que ser una soldadura que sea de grado sanitario. Acero inoxidable austenítico, es lo que busqué ahora en la mañana. ¿Ok? Entonces, cuando quieran soldar algún equipo, tiene que ser una soldadura sanitaria, porque si no lo vamos a observar. Y sobre todo que esta soldadura no sea rugosa, tiene que ser lisa, que me permita la higienización del equipo y no me permita, que no permita la acumulación de residuos, ¿no? Todas sus áreas, todos sus equipos, todos sus utensilios, cucharas, cucharones, licuadora, cortinas sanitarias, luminarias, extractores, ventiladores, racks, ¿qué más? Lo que tengan. Todo tiene que estar incluido tienen que considerarlo en su procedimiento de higiene y saneamiento. Cómo limpio, cómo desinfecto cada área, cada equipo, cada utensilio. Va a haber un encargado o a veces los mismos operarios del área son los que ejecutan esa limpieza y tienen que saber cómo se ejecuta. Para eso me sirven los análisis de superficies inertes, porque lo que he escrito, así como lo he escrito, utilizando tal porcentaje de detergente o tal concentración de desinfectante, lo he validado y es efectivo y me va a garantizar de que el equipo esté higiénico o limpio. Entonces, si es que yo ejecuto ese procedimiento tal cual
está establecido en mi procedimiento y está validado en mi procedimiento, me va a garantizar la inocuidad de los productos que proceso. Y lo tiene que saber quien ejecuta la limpieza. Almacenes, limpios, secos, ventilados, protegidos contra el ingreso de roedores. Los productos químicos también tienen que estar en una zona exclusiva, ¿no? Todo correctamente identificado, rotulado. A veces los productos químicos que utilizan solamente son detergente y lejía, ¿no? Hay otras empresas ya más grandes que utilizan otro tipo de sustancias detersivas o desinfectantes, ¿no? Si es que ustedes también las van a utilizar para algunos equipos, incluso el alcohol también es un producto químico, ¿no? Y debe de estar almacenado y rotulado en una zona específica. No solo en los almacenes, sino también en las áreas de proceso, no debe de haber equipos en desuso o materiales en desuso. Cartones, cajas, postalillos. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que se proliferen los insectos y roedores. ¿Ya? Si es que yo no limpio, si es que soy sucio, voy a generar un foco o un atrayente de plagas. Por ejemplo, hay estantes, alguna vez encontré en un almacén de envases. Ahí tienen su gaveta con los envases y más allácito tenían una gaveta que ni la usan, estaba vacía, pero estaba con telarañas e insectos muertos. O sea, no la usan, si no la van a usar, límpienla. No solo, o si no, la retiran. Pero si va a permanecer ese objeto o ese equipo en esa zona porque no tienen dónde colocarlo, tienen que limpiarlo, ¿ok? Puede estar en stress film, pero tiene que estar limpio. O sea, no va a estar en stress film 4 meses, ¿no? Ahí ya se van a anidar, no sé, polvo, insectos, no lo sé, pero tienen que garantizar de que no sea un foco de contaminación, ¿ok? Esto ya lo vimos sobre PEPs o FIFO. En los almacenes o equipos de frío vamos a solicitar de que tengan calibración, vamos a solicitar registros. Refrigeración generalmente es menor a 5, congelados menos 18 grados. Equipos de frío tienen que estar calibrados y tiene que tener también un programa de calibración. No sé, es cada 6 meses, cada año. Igual, volvemos al tema de registros. ¿Con cuánto tiempo tienen que tener mis registros? Va a ver cada cuánto los vas a calibrar. Por eso le digo, si es que eres primerizo, de repente tu frecuencia va a ser ahora corta o dependiendo de la magnitud o dependiendo de el producto que procesas, el riesgo que tenga ese producto, ya tú lo estableces, ¿ok? Pero sí tienes que tener todos tus registros que garanticen y que pueda yo verificar la frecuencia que has establecido para el control o calibración. Ya después, quizás cuando obtienes la certificación, vas a ampliar esa frecuencia, ¿ok? O sea, va a ser una frecuencia más larga. O sea, si antes te pusiste 6 meses, ahora lo vas a hacer un año, ¿no? Algo así. O a veces hay casos en que la reduces porque necesitas un mayor control, no lo sé. Capaz un instrumento lo utilizas constantemente, entonces no lo vas a tener que calibrar cada 6 meses, sino lo vas a tener que calibrar cada 3 meses, exagerando, ¿ok? Va a depender del uso. Cuando ustedes contraten a un laboratorio para la calibración de sus equipos o instrumentos de control, cerciórense de que por lo menos, esto sí anótenlo, por lo menos tienen que tener 3 puntos de referencia. Y esos 3 puntos de referencia tienen que ser las temperaturas a las cuales ustedes trabajan. O sea, si yo voy a decir que mi huevo para hacer mi mayonesa lo refrigero de 0 a 8 grados centígrados, yo voy a tener que tener un certificado de mi equipo o instrumento que controle esta temperatura en ese rango de trabajo. Yo no puedo presentar un certificado de calibración de 20, 30 y 60 grados
para un instrumento que me tiene que medir de 0 a 8 grados. Entonces, espero que me haya dejado entender. O sea, ¿cómo garantizo de que ese equipo no, si es que tiene error, porque a veces hay errores, eh, cómo está trabajando a esa escala o rango de trabajo? Repito. Entonces, lo que es calibración, cuando ustedes soliciten el servicio a un laboratorio de calibración, tiene que considerar 3 puntos de referencia. Y esos 3 puntos de referencia tienen que estar comprendidos los rangos de trabajo para los cuales ustedes trabajan. Rebobinando, si trabajo de 0 a 8 grados, mi certificado tiene que estar en -5 grados, 0 grados y 10 grados, por ejemplo. O sea, sí tienen que comprender o abarcar eh, los rangos con los cuales yo trabajo. Incluso le estoy dando grados menos y grados más, ¿cierto? Porque yo voy a tener que saber cómo está trabajando o si es que existe error en esos rangos de trabajo, ¿ya? Y busquen, y eso ya es tarea para ustedes, busquen lo que es interpolación, porque sí voy a tener yo un resultado en ese certificado de calibración que a 10 grados hay un error de -0,5, pero no tengo el error cuando es a 5 grados, por ejemplo. Y para esto hay una fórmula matemática que se llama interpolación. Lo buscan en Google y es lo que va a determinar si es que, cuál es el error en 5 grados centígrados. Ya ustedes investiguen. Salud del personal. La norma me dice en el artículo 40 de la 007 que la salud del personal tiene que estar cautelada permanentemente por el fabricante. ¿Ok? Esto ya es un tema de interiorización y cultura de la persona, del operario, que si es que está enfermo, va a tener que decirle a su supervisor o al encargado de producción de que se siente mal, de que está con diarrea, de que está con gripe, fiebre. O sea, es algo que lo va a tener que comunicar. Eso es una, eso es cautelar la salud o cautelar la inocuidad de los alimentos, de que el personal operario esté concientizado en ello. Y eso es lo que va a tener que responder el operario um, cuando se le consulte, ¿ok? No es que más vale ello y un registro que ustedes generan como control de BPMs, ¿no? Control de salud, control de cómo lleva la toca, cómo lleva la indumentaria, si está limpia, si está con barba, sin barba, con uñas cortas, limpias, sucias. Eso vale más que los certificados o carnet de sanidad, ¿no? De que son cada 6 meses, porque es el día a día que cautela el supervisor y el día a día que lo tiene concientizado el operario de que si es que sufre de algún malestar o sintomatología adversa de salud, va a tener que comunicarlo para no contaminar al alimento. De hecho, que sí vas a tener que tener análisis microbiológicos, ¿no? Perdón, análisis clínicos. Lo que se le pide es de que tenga evidencia de que hay un análisis de aglutinaciones, o sea, si alguna vez tuvo hepatitis o tuvo salmonelosis, así se llama, aglutinaciones. Hay algunas municipalidades que otorgan un carné de sanidad o carné de manipulador previa capacitación en BPMs y previo a estos análisis. En Lima, por ejemplo, son pocas las municipalidades que hacen esto, ¿no? Jesús María, San Borja. Ellos primero hacen ese tema de pasos o acciones para poder otorgar ese certificado o carnet de sanidad o carnet de manipulador, tiene diferentes nombres. Hay algunos que simplemente sacan el carnet de sanidad con un examen físico, a ver, te veo bien, te veo mal, eh, hacen análisis de esputo y ya te dan el carnet, ¿no? Entonces, por eso les menciono. Sí tienen que tener un control médico
de aglutinaciones, se le llama, lo que son parásitos, ¿ok? Esos dos, esos dos análisis, sí o sí. Y lo establecen anualmente y también se verifica con los registros de BPM diario o interdiario que realizan y entrevistando a su personal, que tenga concientizado el tema de salud. Hábitos igual se observa durante la inspección, ¿no? También se les pregunta cómo es que ejecutan el lavado de manos. Ha habido casos en que los operarios, ok, pero sin embargo se ve al supervisor o a la supervisora de calidad, está con las uñas largas, sucias. Ojo, se revisa a todos. Incluso ustedes deben de, como ustedes lo tienen procedimentado, incluso hay esos hábitos o higienes de personal, lo tiene que cumplir las visitas. ¿El inspector es una visita? Sí, entonces tiene que cumplir sus procedimientos. Entonces, si ustedes van a verificar a las visitas, tienen que verificar también al inspector que cumpla las BPMs. Vestimenta, generalmente sí nos proporcionan ustedes su vestimenta porque tienen un riguroso control de que la indumentaria que nos van a dar está limpia y adecuada, ¿no? Para no contaminar lo que procesan. A veces sí nos permiten que nosotros nos coloquemos nuestro mandil, etcétera, ¿no? Cofia, guantes. También nosotros procuramos de que esta indumentaria esté limpia, ¿no? Pero generalmente nos los proporciona la empresa. Capacitación, esto anótenlo, escriban su programa de capacitación o cronograma de capacitación. Tiene que establecer los temas que están establecidos en el artículo 12 de la RM 449/2006. Me habla de BPM, de HACCP, de rastreabilidad, me habla de aspectos tecnológicos que tengo que tener en cuenta para procesar un alimento. Entonces son los procesos tecnológicos que tú le aplicas a tu proceso de fabricación. Si eres fraccionador, ¿ahí qué proceso tecnológico hay? No hay ningún proceso tecnológico, ¿no? Pero sí va a haber de repente operaciones de envasado, control del sellado que va a que tener en cuenta los operarios, ¿cierto? Y sí o sí, si es que tú controlas, que de hecho sí vas a tener que tener un registro y control de plagas, no solo por un tercero, sino que tú también lo ejecutas. Me refiero a una verificación, no sé, cada semana verificas que no haya consumo, ¿no? De los cebos en tus trampas o jaulas que están en la parte externa, ojo. Mm, Va a tener que tener una capacitación el encargado de controlar o verificar esas estaciones, ¿ok? Porque él va a tener que saber qué cosa es un cebo roído o si ha encontrado huellas, o va a tener que reconocer una excreta si es que la encontrara. No la va a confundir con un grano de arroz quemado, que a veces dicen ellos, ¿no? O cebada quemada, etcétera, etcétera, ¿ok? Se le pide capacitación también. Limpieza y desinfección del establecimiento, eso también anótenlo. Los procedimientos de limpieza y desinfección, los procedimientos de control de plagas, los procedimientos de residuos sólidos, tienen una estructura definida, alcance, objetivos, quién lo ejecuta, etcétera, etcétera. Y esta estructura está establecida en el artículo 11 de la resolución ministerial 449/2006, que es de HACCP, ¿ya? Ahora, este artículo 11 es prerequisitos al HACCP, ¿ok? La 449 es del HACCP, pero consideramos todos los artículos que son prerequisitos para lo que es el programa el PGH, ¿ok? Porque habla de prerequisitos. El artículo 11 te habla de prerequisitos. Prerequisitos son BPM, programa de higiene y saneamiento, control de proceso, registros, retiro de producto, quejas, producto no conforme, cómo controlas temperaturas, calibración, todo eso es PGH. Prácticamente es como un HACCP a inicios, ¿ah? Porque también verificamos cómo controlan sus procesos. Ah, esto también ya, tener en cuenta que todos
Ustedes también tienen que evaluar a sus proveedores de estos que hacen fumigaciones, hacen control de roedores cada 6 meses, no lo sé. Tienen que verificar de que los productos que haya utilizado tienen que estar vigentes y autorizados por el Ministerio de Salud. Ustedes tienen que controlarlo. O sea, no se confíen tampoco en lo que les presente la empresa de saneamiento. Ah, ya toma, voy a utilizar esto y lo otro. Esa es una manera de controlar al proveedor, de que lo que estás utilizando esté vigente. ¿Ok? Y que tiene que tener una autorización por el MINSA. Ya hablamos de lo que es eficacia, ¿no? ¿Cómo se verifica la eficacia de la limpieza y desinfección? Lo que está establecido en su PHS o Programa de Higiene y Saneamiento. Se verifica con análisis microbiológicos, ¿ok? Y eso está establecido en una guía que ha sido aprobada con la 461 del 2007. Ya, acá, importante. Voy a algo sencillo, ¿ya? ¿Alguien quiere decir su línea de proceso? O mejor dicho, ¿qué es lo que fabrica? A ver, para hacer ejemplo. ¿Están ahí? ¿Se han dormido? Estoy muy rápido, estoy aburrida. Vinos y piscos. Uy, ya, hay una norma específica de vinos y piscos, ¿ok? Entonces, ahí entiendo de que sí o sí su zona más higiénica su zona más higiénica tiene que ser la zona de envasado. Entonces, nosotros lo que vamos a pedir es superficies o control de superficies del equipo de envasado, por ejemplo, la boquilla o el dosificador, ¿no? Que sería ya la última etapa o el último equipo que tiene que estar limpio y que va a tener que prevenir cualquier contaminación hacia el producto. Vinos y piscos es poco probable que haya una contaminación a gran escala por el mismo grado alcohólico que contiene, ¿cierto? ¿Ya? Por ejemplo, para una que hace mezclas, hojuelas, eh, voy a pedir o vamos a pedir las superficies inertes, que son los equipos, que son las tablas, que son los cucharones, sobre todo de las últimas etapas antes eh, de producir el producto final, por así decirlo. O sea, la tolva de envasado, que justo la tengo ahí y la tengo en mi zona de proceso, perdón. Es una tolva donde ya mezclé las hojuelas con harina, ¿no? En la mezcladora y voy a pedir un control de superficies en la mezcladora y en el cucharón. ¿Por qué? Porque mi proceso de envasado es manual. A veces presentan superficies ¿qué les digo? De una zona o equipo anterior, el molino de martillos, por ejemplo. Pero más me sirve el tema de los equipos de riesgo, ¿no? Los que ya van a estar, los que ya se encuentran en la etapa final del proceso. Es importante que tengan ustedes en consideración ello. Plagas y animales. Tres puntos importantes. Son tres barreras las que se tienen que aplicar aquí. Primero, son lo que es mi infraestructura. Si yo tengo infraestructuras con aberturas, estas tienen que estar protegidas. Ventanas, puertas, flejes, desagües, todo protegido. Y ahí mi segunda barrera es que sea limpio. Si soy sucio, van a venir las plagas. Si es que por ahí el roedor vulneró la primera barrera, que es el tema de rejillas, entonces si es que y ingresa al almacén. Si yo no limpio el almacén,
voy a dejar de que el recorrido que hizo el animal o el roedor esté impregnado en la pared o en el suelo. Esto lo aprendí de alguna empresa de saneamiento, que así me explicaron alguna vez cuando quisieron levantar una observación, de que dejan sus rastros estos animalitos sobando su pelaje en las paredes. Dejan así sus rastros y como que hacen entender a los demás que es un camino seguro por el cual transitar y poder llegar al alimento. Entonces, si yo constantemente limpio, voy a borrar ese rastro, ¿ok? Y ya la última medida es el utilizar lo que es el control químico, ¿no? O físico de plagas, colocando jaulas, colocando rodenticidas, colocando trampas de luz, etcétera, etcétera. O utilizando el tema de productos químicos con las fumigaciones, etcétera. Igual, todo lo que son desinfectantes y plaguicidas tienen que estar en una zona exclusiva. Todo lo observado durante el recorrido in situ y la evaluación de sus procedimientos versus sus registros se consigna en un acta, ¿no? En el acta están contemplados la mayoría de requisitos que pide la norma. Como le digo, sí se le va, si es que es PGH, sí se les va a pedir cosas adicionales que están en la normativa que no se han podido plasmar en el acta, porque lo que se verifica es el cumplimiento de la normativa sanitaria y el acta es una herramienta. Se elabora el acta, de ahí sale el informe y del informe, según las conclusiones, si se otorga o tiene incumplimientos o no subsanó, se emite la resolución directoral correspondiente. ¿Ok? Vamos al HACCP. El HACCP se otorga al establecimiento, es por línea y también por cada producto que solicite en su plan HACCP. Si su plan HACCP tiene 10 productos, esos 10 productos van a estar consignados en en la resolución respectiva, ¿no? Y de esos 10 productos se va a pedir también documentación que demuestre que todos los requisitos que están establecidos en la norma los viene cumpliendo: recepción, control de inocuidad de sus materias primas, insumos, aditivos, etcétera. Lo que es HACCP se otorga a establecimientos que fabrican, elaboran, fraccionan. Al almacén no se le otorga HACCP, ¿ok? Aspectos legales, muy similar a lo que está establecido para PGH. Cuando uno otorga o cuando la autoridad sanitaria otorga la certificación HACCP, es que ha verificado que la correcta aplicación del sistema HACCP por línea de producción y en cada establecimiento. Como les vuelvo a repetir, todo lo que está escrito, la empresa ha demostrado que lo ejecuta o lo cumple mediante registros y mediante la inspección in situ que se realiza. Si es que quieres exportar productos, esto va a depender del país de destino. Hay muchos países que no solicitan la certificación HACCP emitida por el Perú para poder exportar productos. ¿Ok? También dura 2 años. El trámite sabemos que es por buce, ¿cierto? También hay un pago respectivo que se realiza generando un CPV. Primero tienes que, tú como, si es que quieres solicitar este procedimiento, tienes que tener un código SOL, si no me equivoco, que lo tienes que tramitar ante SUNAT, eh, y todo el trámite es por la BUCE, por la ventanilla única de comercio exterior. Ahí también generas un CPV, que es un número de cuenta de pago. Ya tú escoges la entidad bancaria en la cual vas a pagar. Se hace por línea de producción, el pago es por línea. Y tienes que presentar tu BPM, tu programa de higiene y saneamiento y tu plan HACCP por línea. Si es que vas a solicitar 2 líneas de proceso, tienes que presentar 2 planes HACCP.
¿ok? Entonces, ya vimos que ya vimos todo lo que es principios generales de higiene y antes de implementar tu plan HACCP, para que tú puedas aplicar el sistema HACCP, tienes que cumplir todo lo que son principios generales de higiene y de ahí sigues el paso a paso para implementar tu plan, ¿no? Igual también se te exige que cumplas normativas sanitarias nacionales y lo que no esté estipulada en esta, si es que hay códex para líneas de proceso en específico, se le va a solicitar que cumpla esos códigos de práctica del códex. Todo lo que tiene que contener tu plan HACCP está establecido en el artículo 29 de la 449, ¿ok? Que es nombre, ubicación del establecimiento, política, objetivos, compromiso gerencial, diseño de planta. Ustedes van a leer artículo por artículo y ahí incluso te dice algunas pautas que tienes que considerar al momento de elaborar tu plan HACCP, ¿ok? Incluso también te indica qué es lo que tiene que contener la descripción del producto, etcétera, etcétera. Para esto sí tienen que contratar a alguien que sepa implementar estos sistemas de inocuidad. ¿Ok? Formación del equipo HACCP multidisciplinario. Tiene que estar conformado generalmente por producción, calidad, el gerente de la empresa, porque es quien aporta el dinero, quien decide si va o no va. ¿Ok? Y quien va a implementar también el tema de infraestructura, lo que les decía de los vestuarios adecuados para el personal, los análisis de salud para el personal, etcétera, etcétera, ¿no? Describir al producto es el segundo paso. Esto está establecido en el artículo 18 de la 449. Tu descripción tiene que ser por producto y tiene que tener todos estos acápites, ¿ok? Em, Características físicas o microbiológicas, mínimamente lo que esté establecido en la normativa sanitaria para un determinado producto. Hay normas específicas, por ejemplo, para una mezcla fortificada está la norma, la 451, ¿no? Si no me equivoco. Hay normas específicas, ¿no? O la 591 de criterios microbiológicos. O, por ejemplo, si fabrico sal, ahí no hay características microbiológicas, sin embargo, sí existe un códex para sal alimentaria, de grado alimentario, ¿no? Que me pide, que me manda a la norma de contaminantes y establece, por ejemplo, límites para lo que es plomo, cadmio, mercurio, ¿ok? Entonces, si no está en normativa nacional un producto específico, puede que exista una normativa códex específica para ese producto. Entonces, en tus características o requisitos físico-químicos y microbiológicos, mínimamente tiene que ir lo que está establecido en la normativa sanitaria. Si tú quieres adicionarle a modo propio más u otros análisis que para ti sean importantes, inclúyelos. Pero mínimamente tiene que estar establecido lo que está en la normativa sanitaria. Tienes que precisar el tratamiento de conservación, solo si aplica, ¿no? En este caso es un tratamiento tecnológico que le aplicas a la materia prima para el tema de conservarlo. Por ejemplo, como ejemplos, dan lo que es pasteurización, esterilización, congelación, secado, salazón, ahumado, otros, ¿no? Por ejemplo, para un fraccionamiento, ahí no aplica, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de conservación para un fraccionado, para ese proceso? No hay. Entonces tendría que poner no aplica, ¿no? ¿Ok? Eh, Tienes que precisar si tu envase es plástico, si es que es metálico, si es que va a ser hermético, si es que va a ser el vacío, si es que le vas a modificar la atmósfera. Por ejemplo, para el caso de algunas bebidas, reemplazan el tema de oxígeno por nitrógeno. Eso se ha dado más en jugos de fruta o en néctares, ¿no?
No te olvides de precisar, además de condiciones de almacenamiento, que son temperaturas de almacenamiento, ah, lo que es humedad, las condiciones de distribución, ¿no? Muchas veces se olviden de colocar cómo tiene que ser distribuido su producto. Todo esto, como les digo, está establecido en el artículo 18 de la 449. Este es un ejemplo, ¿no? De describir un producto. Su nombre, su marca, cómo es que describe al producto, los ingredientes que lo componen, características sensoriales. Bueno, esto no lo pide la norma, pero la empresa lo establece, ¿no? Características microbiológicas, tratamiento, método de conservación. Acá, por ejemplo, hay un tratamiento de conservación, dice máximo 5% de humedad final. Entonces ellos tratan de que cuando se libere el producto, la humedad se mantenga en ese límite, ¿no? Determinar el uso previsto. ¿Para qué voy a usar el alimento? Eh, ¿Cómo lo voy a usar? Si requiere de alguna reconstitución, si es de consumo directo, si requiere una cocción previa, si es que es de consumo directo. No puedo decir que el azúcar es, por ejemplo, de reconstitución instantánea. Solo puedo decir que es de consumo directo. Cuando hablamos de términos de instantaneinización, es para otro tipo de productos, ¿ok? Población objetivo, ¿a quién va dirigido? Si es público en general o grupo vulnerable. Acá hay algo importante, ¿ya? Sobre todo los que quieren ser proveedores de programas sociales. Público en general no comprende niños menores entre 0 a 36 meses, ¿ok? Eso no es público en general. Público en general es a partir de 3 años a más. Igual, cuando los que elaboran gaseosas, ¿no? O sea, no, esto no es para público en general, ¿no? Sí tiene que, hay ahí ciertas limitaciones, sí están establecidas también en normativo, ¿ok? Elaborar el diagrama de flujo. Tienen que establecer un diagrama de flujo de proceso principal y también lo que es un diagrama de flujo secundario. El principal van a estar sus materias primas, sus insumos, sus aditivos, y podría entrar como diagrama de flujo secundario al costado del diagrama de flujo principal el tema de recepción de envases y embalajes, por ejemplo. Si es que yo los voy a codificar antes que ingresen a la etapa de envasado, etcétera, etcétera. Se tiene que considerar todas sus etapas de proceso, ¿ok? Tienen que confirmar in situ el diagrama de flujo. Esto también nosotros cuando vamos a inspección confirmamos de que no se les haya pasado ninguna etapa de proceso, ¿ok? Enumerar todos los posibles peligros relacionados con cada etapa, ¿no? O sea, todas las etapas que he considerado en mi diagrama de flujo principal y mis diagramas de flujo secundario, les tengo que hacer análisis de peligros que puedan generarse o producirse en dicha etapa en específico. También se hace un análisis de peligros de materias primas e insumos. Esto también lo establece en el artículo 18 está, que tiene que hacer un análisis de peligros de las materias primas, porque hay materias primas, insumos y aditivos, porque hay peligros que son inherentes a la materia prima. Por ejemplo, el tema de plaguicidas, el tema de medicamentos veterinarios, el tema de metales pesados, son inherentes a las materias primas. No es porque ese peligro se genera en una, o podría generarse en una etapa determinada. ¿Ok? Por ejemplo, en el almacenamiento de granos, ¿qué peligro se me podría generar cuando yo ejecuto esa etapa de almacenamiento? Podría generarse un peligro de un peligro químico, por ejemplo, aflatoxinas. Si yo no controlo humedad,
Si yo no controlo temperatura y hay una carga de mohos, porque sí tiene una carga de mohos, podría tener una carga de mohos inicial dentro de los límites trigo o cereal. Si yo no controlo esas condiciones, puede generarse aflatoxinas, ¿no? Que derivan de los mohos, ¿no? Y eso sí es un peligro químico. Los mohos no son peligros. Busquen en el códex la definición de qué cosa es un peligro. Los peligros no son aerobios, no son mohos, no son levaduras, ¿ok? Si vamos a hablar de peligros biológicos, son todos los patógenos. Esto no quiere decir que como materia prima yo controle lo que son aerobios, coliformes, mohos, de acuerdo a la materia prima o ingrediente que use. De hecho que sí lo voy a tener que controlar y eso ya es un prerequisito. Pero en el análisis de peligros solo identifico peligros que son de riesgo. El cabello tampoco es un peligro físico. Los peligros físicos son partículas duras, plásticas, metales, todo lo que me podría a mí como consumidor causar una laceración o daño en mi tracto digestivo. Eso es un peligro físico. Un cabello no. El cabello puede ser un vector. ¿Puede contaminar microbiológicamente que una ensalada? Sí, pero no es el peligro en sí, sino es un vector. Ah, eso sí, también, ¿no? Tienen que contratar un profesional que sepa elaborar o diseñar este tipo de evaluación, ¿no? Determinar puntos críticos de control, ¿no? Esto ya es en base a una serie de preguntas que también están establecidas en la 449 que me va a determinar si es que esta etapa es un punto crítico de control o no. Después de que he identificado o no punto crítico de control, le tengo que establecer límites críticos. Y eso también debe de ser validado. O sea, esos límites críticos son validados ya sea por una fuente teórica, científica, o validado por el propio establecimiento. Que quiere decir que, no sé, voy a hacer un ejemplo al azar. A 85 grados muere la salmonela, ¿no? Y con un tiempo de 10 minutos, ya, con un proceso tecnológico de pasteurización en leche, ¿no? Y puedo hacer un análisis inicial, ¿no? De mi materia prima antes de pasar por esta etapa de proceso y cumpliendo esos límites, garantizo de que se elimina la carga microbiana. Eso es validar un límite crítico. Hay algunos incluso que inoculan, o sea, si mi control o mi parámetro biológico va a ser salmonela o determinado patógeno, inoculan la salmonela para al producto, a la materia prima, porque capaz esta me viene exenta de salmonela. Eso sí lo hacen los laboratorios. Y a una determinada temperatura y tiempo se elimina esa salmonela. ¿Ok? Y hay otros que también ya se basan en fuente bibliográfica científica. Eso también lo pueden sustentar bibliográficamente. Hay algunos parámetros, sobre todo los biológicos, que ya están establecidos como parámetros, ¿no? A qué temperatura y tiempo determinado muere tal peligro biológico. El sistema de vigilancia, ¿no? Esto también se va a entrevistar al operario encargado de controlar el PCC. ¿Cada cuánto monitoreo? ¿Cada 4 horas, cada media hora, cada 15 minutos? Si lo registro in situ. Ha habido casos en que son las 11 de la mañana y ya llenaron el registro de la 1 de la tarde. Entonces, no, pues ya da mucho que pensar, ¿no? Por eso es un tema de cultura y concientización
de los operarios y responsables de controlar el proceso, ¿no? Establecer medidas correctoras. Si es que yo me salgo fuera de los límites que he establecido, de mi temperatura de 80 grados, no llega a esa temperatura, no sé, porque falló el equipo de pasteurizado, se malogró la bomba X, ¿cuáles son las medidas correctivas que voy a hacer? Además de eso, las medidas correctivas, si leen también lo que está establecido en la 449, no solo es ¿qué les digo? Ya, desecho el producto o vuelve a pasar por pasteurizado. Es determinar las causas que originaron por qué no se cumplió con el límite establecido. Y eso jala el procedimiento de producto no conforme, etcétera, etcétera. Es todo un análisis de causa raíz, ¿no? Y qué es lo que hago para que no vuelva a suceder. Y qué hago con el producto. O sea, si está establecido que yo pase otra vez pasteurizado, tengo que hacer un análisis microbiológico de ese producto o pongo al producto como observado. ¿Por qué? Porque ha habido una falla en en mi sistema HACCP. Porque capaz ese tema de arreglar la bomba para poder pasar otra vez por pasteurizado, ¿qué me garantiza de que sí ha sido adecuado? Capaz necesito una calibración el equipo, no lo sé. Tienen que establecer medidas correctivas que me garanticen de que el producto que voy a sacar y que tuvo una falla es inocuo. Los procedimientos de verificación es el tema de pasar las auditorías internas. Y eso es lo que también se pide en el acta digital. Lo que es creo que está más adelante. Ya nos ganó el tiempo. Lo que es el acta digital, pedimos que presenten una auditoría interna de su sistema. O sea, es de todo. Si es que han descrito los productos adecuadamente a la norma, si es que hay análisis de superficies inertes, vivas, justo cuando esta auditoría interna ha sido realizada a su sistema HACCP, cuál es el producto que estaban procesando durante esa auditoría interna y se pide incluso un análisis para ver si aplicando estos, estas temperaturas, ya sea como puntos de control o ya sea como puntos de control crítico, garantizan de que el producto ha salido inocuo. Sí se pide un análisis del producto que pasa la corrida de la auditoría interna. Documentación y registro ya dijimos, ¿no? Que se le pide archivos un año más la vida útil del producto. Al igual que el PGH, el procedimiento TUPA 35 dura 30 días hábiles, tiene la misma secuencia de acciones para poder obtener la certificación. Son actas específicas que están aprobadas con una resolución del 2023. Ya vimos en la página web cómo buscarlas. Hay para panificación, pastelería, galletería, hay para hojuelas, para mezclas, hay para conservas acidificadas y de baja acidez. Esta es la más compleja, tiene 24 páginas, es bastante compleja el acta de conservas. Hay para productos lácteos y la nueva que se ha sacado, entiendo que es para la de productos cárnicos, pero que no son conservas, ¿no? Y si es que no hay un acta específica para tu línea de proceso, se va a aplicar el acta 6, que es la general. Primeramente, el paso es una acta digital, ¿no? Que se te va a mandar por buce para que presentes toda la parte documental. Si es que por ahí has elaborado mal tu plan HACCP, se te va a notificar para que subsanes en 2 días las observaciones. Se supone que no debería de haber un plan HACCP mal implementado, ¿no? Porque a veces sí se han encontrado este tema de mala identificación de peligros, han puesto justificaciones que no tienen sentido o idoneidad,
Entonces, ¿de qué plan HACCP estamos hablando? ¿De qué plan HACCP implementado y validado estamos hablando? Si eso es lo que van a presentar acá a la DIGES. Sin embargo, se da la salvedad para que ustedes puedan subsanar ello. No debería, pero se da, porque la norma establece que tienes que subsanar en 10 días hábiles. Entonces, si hay observaciones en tu acta digital, en tus documentos presentados, se te va cortando el tiempo. En un mundo ideal, supongamos que subsanas todas las observaciones digitales del acta digital o documentario y te ha tomado, no te tomó 2 días, sino que por ahí te faltó análisis de plaguicidas para el arroz. Esto te va a demandar tiempo, ¿no? Entonces, eso lo has tenido que tener antes porque lo has tenido que identificar, ¿no es cierto? Has tenido que identificar ese peligro y demostrar que lo controlas. Entonces eso te va a demandar tiempo, te va a quitar días, no solo van a ser los 2 días que te va a otorgar la DIGESA, sino que van a ser 7 o 10 días hábiles y va a tomar justo los 10 días hábiles que te pide la normativa, que se te puede dar como plazo para subsanar las observaciones. Este plazo de 10 días se da tanto para el acta digital, que es documentario, y también para la inspección in situ. Supongamos que hay pocas observaciones y solo te demanda 4 días levantarlas. Entonces se te otorgan los 4 días y te quedan 6 días para poder solicitarlos si es que tuvieras observaciones durante la inspección in situ del acta, del procedimiento del HACCP. ¿Ok? O sea, son 10 días en total, tanto de acta digital como de acta presencial. ¿Ok? Esto es parte del abuse, ¿no? Los requisitos que tienes que... Esto de acá está desactualizado. Acá ya no pedimos croquis, ni licencia de funcionamiento. Los requisitos que te piden solo son plan HACCP, BPM y PHS, ¿ok? Igual hay una solicitud, este formato está en la BUSE y tienes que juntar tu manual de BPM, PHS, HACCP y el pago respectivo. Igual, durante la inspección vamos a hacer el mismo recorrido que hemos hecho para principios generales de higiene y adicionalmente nos vamos a centrar cómo controlas tus puntos de control y tu punto de control crítico sobre todo, con entrevistas al encargado del control y asegurarnos de que aplique las medidas correctivas establecidas. O hacer una simulación, porque se le pregunta, ¿qué hace si no cumple? Y tiene que saber cuáles son las acciones correctivas que tiene que aplicar, ¿no? Porque es algo que está implementado y ya validado por la empresa, que tiene que conocer el personal. Que los instrumentos de verificación y control de PCC sí o sí tienen que estar calibrados. Igual, las normativas sanitarias para la validación de este trámite o certificación HACCP se basan en la ley de inocuidad, en el reglamento aprobado con Decreto Supremo 007 del 98 SA, la RM 449 del 2006, ¿no? Que es la norma del HACCP. Ya sabemos que esta no solo es la norma para HACCP, sino también todo el capítulo 2 aplica para los que van a solicitar TUPA 53, todo lo que son prerequisitos, ¿ok? Igual, se elabora el informe, se llena el acta, se elabora el informe y se emite la resolución. Eso es todo. Hemos terminado 5 minutos tarde. No veo preguntas. Eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se han aburrido? ¿Todo quedó claro? Ya, entonces eso sería todo. Muchas gracias por su atención y ya saben que las actas están colgadas en la página web de la DIGESA, ¿ok? La normativa sanitaria también está colgada en la página web de la DIGESA. Buenas tardes con todos. Hasta luego. Gracias.